Muchas veces usamos la expresión ojo por ojo, diente por diente en conversaciones cotidianas, discusiones políticas, pero lo curioso es que esa expresión no nace en un refrán popular, sino de la ley bíblica hebrea y se consolidó como formulación jurídica en otro de los textos legales más antiguos que se conservan. Mucho antes de los tribunales modernos y códigos civiles, hubo alguien que decidió fijar por escrito lo que estaba permitido y lo que no. También fue capaz de reflejar las consecuencias que tenía cruzar ciertos límites. Ese alguien fue Hammurabi, rey de Babilonia en el siglo XVIII a.C. El resultado fue un conjunto de leyes grabadas en piedra que aspiraban a ordenar una sociedad compleja, desigual y en plena expansión. El llamado Código de Hammurabi no es un documento en sí, sino un monolito de basalto negro y de más de 2 metros de altura, cuyas inscripciones, en escritura cuneiforme e idioma acadio, hablan de comercio, herencias, salarios, matrimonios, deudas, construcción, agricultura y conflictos cotidianos entre personas. Refleja cómo funcionaba una civilización entera y cómo el poder político intentaba imponer un marco común de normas en un territorio diverso. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Antes de empezar, conviene aclarar algo que suele darse por hecho y que en realidad es bastante más complejo de lo que parece. Asegurar que el Código de Hammurabi es la primera ley escrita de la historia es simplificar un elemento con cientos de matices. Existen textos legales anteriores, como el Código de Ur-Nammu, redactado en Sumer hacia el año 2100 a.C., o las leyes de Eshnuna, algo posteriores que regulaban precios, salarios o castigos concretos a los delitos. Incluso existen tablillas con sentencias judiciales mucho más antiguas. El problema es que muchos de estos textos se conservan de forma fragmentada o no presentan una estructura tan clara y ambiciosa como la de Babilonia. De ahí la confusión. Y es que el Código de Hammurabi se trata de 282 leyes grabadas en una estela cilíndrica de más de 2 metros. Y no solo es un conjunto de normas técnicas pensadas para jueces o escribas, sino un texto que se presenta como una proclamación del orden del mundo. ¿Y quién fue el responsable de su redacción? Su nombre nos da la pista definitiva. Hammurabi fue el 6º rey de la dinastía amorrita de Babilonia, que gobernó aproximadamente entre 1792 y 1750 a.C. Fue también un legislador conocido porque desde el principio estuvo profundamente implicado en la gestión diaria de su reino. Las tablillas administrativas conservadas muestran el pensamiento de un rey atento a los impuestos, al mantenimiento de los canales de riego, al funcionamiento de los tribunales, que decidió promulgar, sancionar y ordenar grabar un exhaustivo conjunto de leyes bajo su mandato. Cuando Hammurabi accedió al trono, Babilonia era una ciudad relevante, pero todavía no dominaba Mesopotamia. Durante buena parte de su reinado inicial se centró en reforzar la estabilidad interna. Años después, cuando el equilibrio regional cambió, Hammurabi lanzó una serie de campañas militares que le permitieron derrotar a reinos rivales como Larsa y Esuna en el sur y el centro de Mesopotamia. Es en ese momento de máxima expansión cuando el Código de Hammurabi cobra todo su sentido. Gobernar territorios diversos implicaba gestionar conflictos entre personas que no compartían necesariamente las mismas costumbres legales. El código no surge como una ocurrencia tardía, sino como la culminación de una política de unificación. En el texto, Hammurabi se presenta como el garante de un orden dictado por los dioses. Sin ir más lejos, en el prólogo afirma haber recibido su autoridad del dios de la justicia. Pero sin duda, el contenido del código nos muestra hasta qué punto Hammurabi era consciente de los problemas cotidianos de su sociedad. Hay leyes sobre robos en templos, sobre comerciantes que falsean pesos, sobre barqueros negligentes, sobre médicos cuyos tratamientos provocan la muerte del paciente, o sobre constructores cuyas casas se derrumban y matan a sus habitantes. Por ejemplo, en uno de los artículos más citados se establece que si una casa mal construida se derrumba y mata al propietario, el constructor debe morir. Y si mata al hijo del propietario, morirá el hijo del constructor. Esto corresponde a la llamada ley del talión, la misma idea jurídica que suele resumirse con la expresión ojo por ojo, diente por diente. El Código de Hammurabi no pretendía crear igualdad ante la ley en el sentido moderno. Las penas variaban según el estatus social de la víctima y del culpable, diferenciando entre hombres libres, dependientes y esclavos. Aún así, introdujo elementos que hoy resultan sorprendentes para una sociedad tan antigua. Por ejemplo, la presunción de inocencia en determinados casos
o la exigencia de pruebas y testigos. Tras la muerte de Hammurabi, su imperio no sobrevivió intacto durante mucho tiempo. Sus sucesores no lograron mantener el mismo nivel de control y orden político. El reino terminó por fragmentarse. Sin embargo, el código siguió copiándose y siendo objeto de estudio durante siglos. El redescubrimiento moderno del Código de Hammurabi, ocurrido en 1901 en las ruinas de la antigua ciudad de Susa, en la actual Irán, lo convirtió en una pieza clave para la historia del derecho. Fue llevado entonces a Francia para su estudio y exhibición en el Museo del Louvre, donde aún se halla expuesto. Desde entonces ha sido comparado con las leyes bíblicas del Antiguo Testamento, con el derecho romano y con otros sistemas jurídicos antiguos. El Código de Hammurabi no es un vestigio muerto, sino una ventana directa a uno de los primeros intentos humanos de poner orden por escrito a la vida en común. Y quizá por eso, miles de años después, seguimos repitiendo aquello de ojo por ojo, diente por diente, muchas veces sin saber que detrás hay un rey y una sociedad entera que buscó organizarse. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.